Bien, amigas y amigos, en esta parte del programa que ya entramos en lo que es la conversación, en el encuentro con nuestro invitado. Ya con él habíamos conversado en una otra oportunidad sobre su vida, todo eso, y hemos querido volver, porque son de estos personajes que son activos, se mantienen creando no solamente en el ámbito profesional del derecho, que lo es, sino en otras áreas. Y nos referimos al licenciado Edwin Espinal. Edwin, Jordi, buenas noches. Un placer siempre estar aquí. Qué bueno que podamos conversar nuevamente. Lo primero, antes quiero regresar sobre ese tema. ¿Por qué te apasionó la historia desde joven? Es un sentimiento al cual le he buscado respuesta, y quizás el antecedente más antiguo es el recuerdo del libro de quinto de sociales. Ajá. Yo recuerdo que yo fui con mi mamá a comprar los útiles escolares en ese año, Sí. y el libro que más me llamó la atención fue el de historia. ¿Por qué? Imágenes. Imágenes, el olor del libro nuevo, los colores, y a partir de ahí me motivó. Y en una ocasión, teniendo creo que serían 11 años quizás, yo dije que yo quería ir de vacaciones a Santo Domingo. Yo quería conocer la capital, quería conocer, qué sé yo, la ciudad colonial, Claro. el Museo de Historia y Geografía, que lo había visto en el periódico, el altar de la patria, o sea, y pienso que también por ahí me fue llamando la atención. Pero mira qué relevante eso que tú acabas de indicar ahora. A veces no le damos la importancia, lo vemos muy algo metódico, que a veces llevamos o vemos que los profesores llevan a sus estudiantes en los liceos y en los colegios, incluso en las universidades, ya sea a un tribunal, en el caso si son estudiantes de derecho, o si van a Santo Domingo en la zona colonial o a diferentes lugares. ¿Qué importancia es, cómo cala en un ser humano eso? Porque mira cómo eso caló en ti, y que antes se tenía mucho la práctica. Porque así como te pasó a ti, me pasó a mí y a mis hermanos, que en esa época, o a la generación a la que tú y yo pertenecemos, aunque yo soy un poquito más viejo que tú, generalmente uno acompañaba a los padres a comprar los libros, incluso hasta encuadernarlo. Encuadernarlo, claro, esa es una tarea que te tocaba a uno. Claro eso sí. se ha ido perdiendo por la rapidez de la vida. No, ya los libros se mandan a encuadernar, a forrar. A forrar, si eso paga para eso. Pero tampoco se va muy diferente, se va a las librerías a comprar. Generalmente o lo piden por ya Amazon, todo viene en un paquete. Exacto. Y venga a buscarlo. Exacto. Y entonces, qué interesante esa parte. ¿Tú te consideras más abogado que historiador o viceversa? la balanza ahí quedaría, no sé cómo, porque la historia fue digamos que la primera gran motivación, pero el derecho fue la segunda. Pero el derecho vino justamente por la historia, porque también con un profesor en La Salle, Sí. ¿Recuerdas el nombre? Ramón Ventura. Ah, claro. Él señaló el nombre de la calle del Sol y dijo Calle El Sol. Sí. 16, 14 años. Por eso el nombre de la calle es Calle del Sol. Claro, lo puse Sí, claro. contra la pared, frente a la clase completa. Claro. Tráigame la prueba. Y al día siguiente yo le llevé un plano de la ciudad del siglo XIX donde decía Calle del Sol. Mire, profesor, Calle del Sol. O sea que eso básicamente también te ayudó, porque eso es una primera investigación. Es una buena investigación. Usted alega la justicia, pruébelo. Sí. Me confrontó. Usted está alegando esto, pruébelo. Y yo le llevé la prueba. Qué bien. Pero creo que más o menos a una edad temprana tú escribiste tu primer libro en el ámbito de la genealogía. Exacto, sí. ¿Por tu familia? Por mi familia, sí. La rama materna de mi madre, los Pichardo, yo hice la genealogía familiar a partir de una investigación en los archivos civiles eclesiásticos, otro acercamiento al derecho desde un ámbito particular, y también a través de investigaciones en la propia familia, en la tradición oral. ¿Qué tan gratificante fue para ti? Sumamente importante, porque pude comprobar muchas informaciones de testimonios de personas mayores para la época,
que tenían ese recuerdo familiar, pero no existía ninguna constancia. Y encontrar la prueba de que efectivamente determinadas personas eran parientes entre sí, o la relación que efectivamente había entre un personaje y otro, fue muy emocionante, fue muy emocionante. Y articular una familia bastante extensa, que no se creía que era tan grande, fue también de mucha satisfacción. Y esa investigación dio pie durante más de 12 años a un encuentro familiar que fue muy resonado también en la ciudad. Qué bien, sí, sí, yo lo recuerdo. Y también te permitió buscar tus raíces. Sí, claro, o sea, por conocerlas más a fondo. Conocerlas, y también indagué a través de mis otras líneas. Los abuelos maternos, paternos también todo fue objeto de investigación. Qué bueno. Edwin, mira, hay un motivo que también me ha interesado traerlo a colación contigo. Ya dimos a conocer, para aquellos que en esa oportunidad no vieron la entrevista y no te conocían en esa parte, que eres abogado, eres docente, eres especialista en la materia de derecho de autor y propiedad intelectual. Pero siguiendo la parte de la historia, que es por lo que también hemos querido convocarte, hace poco el Consejo de Regidores aprobó por una resolución que tomó bastante tiempo, y eso ya tú lo vas a explicar, y quienes también participaron junto contigo, porque tú no eres solamente el único, se llegó a aprobar como patrimonio cultural el cementerio de la 30 de marzo aquí, y también como museo a cielo abierto. Explica un poco para que la gente pueda entender de qué se trata todo este tema. Sí, en una especialidad sobre gestión de patrimonio que yo hice en Venezuela, el tema que se presentó como fin de curso fue justamente la puesta en valor del cementerio. O sea que yo tenía ese interés de hace muchísimo tiempo. Wow. En el 2016 se presenta la oportunidad de, a partir de un acercamiento que tuvo conmigo el arquitecto Harold Paz, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad, de la Madre y Maestra, que había realizado una investigación, un inventario sobre las tumbas del cementerio, y ya que yo tenía mucha información histórica, le planteamos al Centro León realizar una visita guiada. Esa primera visita guiada la estimábamos en 60 personas. Aquello se desbordó y llegaron 120 personas. Ah, ok. La estimación era de 60 y llegaron el doble. Llegó el doble de personas, se desbordó. Porque nunca pensábamos que una ciudad de espaldas al cementerio, que nunca había visto el cementerio como un espacio cultural, educativo, turístico, se desbordó por el interés que trajo el conocer la historia detrás de todas esas tumbas y de todos los personajes que hay allí enterrados. Posteriormente se realizaron nuevos recorridos con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Monumental y la propia universidad, y en el año 2019 se sometió a través del Comité Dominicano del ICOMOS una propuesta de resolución para que el cementerio fuera declarado museo a cielo abierto. Este concepto de museo a cielo abierto guarda relación con la propia definición que da de museo el Consejo Internacional de Museos, ICOM. Un espacio donde se exhiben, se conservan, se difunden, se estudian piezas, muebles de valor. En este caso, en un cementerio tenemos inmuebles por destino que perfectamente se pueden constituir en piezas museables. Y ese conjunto de piezas puede articularse a partir de una museología, de una museografía, y así como vamos a un museo a ver exhibiciones, podemos ir igualmente al cementerio a disfrutar de un recorrido ya previamente establecido por determinadas tumbas de interés. No pierdas la idea, lo que tú llevas en el hilo. Eso ya desde el punto de vista jurídico, ¿no afectaría o los familiares o los herederos de quienes están ahí, que todavía con vida, claro, pudiesen tener alguna oposición a esto de que sus tumbas sean exhibidas o de que puedan utilizarse para esos fines? Eventualmente podría existir acaso alguna oposición, y hay una tumba en específico que tiene una historia relevante de un proceso legal que enfrentó a la viuda de la persona que está enterrada ahí, y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Por eso te lo pregunté. Y bueno, pero se presenta como una curiosidad histórica, ¿verdad que sí? Pero entiendo que el valor que le han dado los descendientes y parientes de personas a muchas de las tumbas del cementerio no es el de una
Es de un conflicto. De una valorización de las tumbas. Ya. Porque ya. tú encuentras que hay muchas tumbas abandonadas, muchas tumbas que simplemente se remozan, se le da un lavado de cara a propósito del enterramiento de una persona. Sí, tienes razón. Y el cementerio prácticamente en líneas generales presenta desde el punto de vista privado un deterioro. Un gran deterioro, exactamente. Que al fin y al cabo, yo creo que el objetivo final sería o será, ya sea con los fondos del municipio, de la alcaldía o el gobierno central o instituciones, es reparar eso para hacerlo más adecuado. Claro, claro. Hay muchas tumbas que tienen un gran deterioro y justamente lo que se pretende es aquellas tumbas en las cuales ya no hay descendientes, que se puedan restaurar, poner en valor a través de fondos externos, gubernamentales, municipales o fondos que se puedan conseguir a través de donaciones. Y en el caso de aquellas tumbas donde haya descendientes todavía, sensibilizar a esas personas para repararlas, limpiarlas, adecuarlas y al mismo tiempo integrarlas a ese recorrido que dentro del cementerio ya existe, digamos que de manera informal, producto de esos recorridos y de esa identificación de tumbas de interés que hemos realizado en el curso del tiempo. ¿Ya las guías se han estado realizando o hay que esperar alguna otra decisión de la sala capitular o el Consejo de Regidores más bien para comenzar o darle el seguimiento a eso que desde el punto de vista turístico ya se puede hacer o hay que esperar alguna decisión o el remozamiento de las tumbas? La resolución que declara el cementerio como bien patrimonial establece que debe existir un guía a cargo de la dirección del cementerio, pero claro, es un proceso que va a tomar tiempo. Sí, eso es reciente. Claro, es muy reciente. Hay que crear un plan de manejo del cementerio, hay que establecer un reglamento de intervención de tumbas patrimoniales. Y crear ahí que esté alguna oficina o algo que esté ahí. Claro, o sea, fuera de la oficina de puro trámite, de pago de derechos de arrendamiento, de obreros para lápidas, etcétera, ya la parte que se encargue de la explotación cultural del cementerio tiene que existir, tiene que formalizarse un conjunto de guías, tiene que formalizarse el recorrido, tiene que existir una señalética, tienen que repararse y adecuarse los monumentos que se hayan escogido para el recorrido. En fin, estamos apenas comenzando un proceso. Y además de esta declaratoria, que es municipal, lo que se pretende es que exista ya, como establece el marco legal nacional, una declaratoria por el Congreso Nacional por ley como monumento nacional. Ese es el segundo objetivo. Que ese es el gran objetivo, que es el que corresponde a aquellos bienes que formen parte del patrimonio cultural de la nación. Como hay otros en el país. Claro, claro. Bueno, solamente existe declarado monumento histórico el cementerio de la Avenida Independencia en Santo Domingo. Pero el primer cementerio que se declara en República Dominicana como museo a cielo abierto es el de la 30 de marzo en Santiago. Pues mire, ese dato es interesante. Qué bien. Vamos a ir a una primera pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando sobre el tema, para que la gente tenga una idea, aunque ha ido al cementerio, quizá va simplemente a visitar a un familiar que esté enterrado allí, pero no sabe lo histórico y que sepa cuál es el valor real que hay ahí. Y entonces también hablar del sendero, de lo que sería un recorrido que no solamente integraría el cementerio de la 30 de marzo, sino que también pudiese tener otra vinculación con otros centros históricos de nuestra ciudad. Estamos conversando con Edwin Espinal, abogado, historiador, docente, también en el ámbito del derecho, especialista en derecho de autor y la propiedad intelectual. Ya volvemos. Bien, señores, para aquellos que se están sintonizando en este domingo, en esta noche, usted está ahí en casita tranquilo y hemos querido traer un tema importante, no solamente para la ciudad de Santiago, los santiaguenses o santiagueros, ya sea como el gentilicio que usted le quiera poner, sino para el país y hasta el mundo. En el ámbito de lo que se acaba de resolutar en el Consejo de Regidores, eso es reciente, con relación al cementerio de la 30 de marzo. Y estamos conversando en esta noche, precisamente, si usted se está sintonizando ahora, con el licenciado Edwin Espinal, quien es abogado, docente, historiador, y también especialista en la materia de Derecho de Autor y también es director de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y muy bien, no porque esté ahí,
muy bien que lo ha realizado, porque ha manejado y ha llevado en el ámbito de lo intelectual y de lo profesional mucha cátedra de profesionales que van ahí a vertir sus experiencias y sus conocimientos. Edwin, nos quedamos con la parte del cementerio. ¿Qué puede describirse a quienes nos están viendo? ¿Cuál es la importancia a nivel histórico de lo que tenemos en el cementerio de la 30 de marzo que motivara precisamente esta declaratoria de patrimonio cultural y de museo a cielo abierto? Primero, la antigüedad del cementerio. La tumba más antigua es de 1855. ¿De cuál? 1855. Pues cerca de la independencia. Exactamente. ¿A solo 11 años? Sí. ¡Wow! Y el cementerio ya estaba ahí antes de 1844. Hay una referencia, bueno, justamente el parte de la batalla del 30 de marzo del 44, José María Inver, se refiere al cementerio viejo que estaba a la orilla del camino que conducía al río. Ya. O sea, al referir cementerio viejo, hay que entender que había un cementerio nuevo que era el de la 30 de marzo. O sea que ya para 1844 el cementerio estaba en ese lugar donde lo conocemos actualmente, aunque la tumba más antigua es de 1855. En segundo lugar, el valor arquitectónico. Prácticamente a partir de las tumbas y mausoleos que hay en el cementerio podemos tener una visión completa de la evolución arquitectónica de la arquitectura funeraria en Santiago. No solamente tumbas en mampostería de ladrillo, sino también tumbas en mármol, en bronce, con elementos de bronce, y tumbas incluso del movimiento moderno. Hemos visto mármol de Carrara. Mármol de Carrara, hay muchas tumbas ahí. Tercero, el valor histórico en cuanto a los personajes enterrados, no solamente personajes de la historia local, sino también de la historia nacional. Sí, tenemos ahí tres elementos históricos y patrimoniales que fueron los que se tomaron en cuenta para someter la propuesta a fin de que el cementerio se declarara como museo a cielo abierto. En tu experiencia, lo que has visto, ya tú nos mencionaste al principio lo que fue una primera oportunidad combinado con el Centro León, pero después de la declaratoria, que vuelvo y repito, es reciente, ¿has notado un cierto conocimiento, interés por el pueblo, por la gente? Bueno, justamente hace 2 domingos hicimos un primer recorrido después de la declaratoria con un grupo de Santo Domingo que se interesó enormemente por el recorrido, porque era algo totalmente diferente. Era una visita a la ciudad donde el primer punto de parada era el cementerio. O sea, no es ir al monumento, no es ir a ver los murales de la ciudad. Sí, porque eso es lo único que se menciona, como si Santiago terminara ahí. Sino en este caso era ver el cementerio. Y llamó muchísimo la atención de las personas que lo habían visitado. Y al mismo tiempo ya una funeraria se ha interesado en auspiciar próximos recorridos en el cementerio. Oh, pero eso es interesante. O sea que tenemos ya el interés despierto. Empresarial. Empresarial. Sí, porque hay que tener el apoyo privado y público. Claro, claro. En esa visión del cementerio distinta. Ya no como un espacio de muerte que perfectamente puede respetarse esa visión, sino también como un recurso turístico, educativo y cultural para la ciudad. Wow, pero qué buena noticia tú acabas de dar. Eso me motiva. Entonces, yo sé que eso es algo informal, porque tú lo has dicho que eso tiene que formalizarse, institucionalizarse, pero el que nos está viendo, por ejemplo, yo quisiera también integrarme en eso, que quisiera hacer ese recorrido. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, estar atento a redes sociales porque lo promocionamos a través de esa vía. Ok. Y bueno, estar es un tema, Martín. Es un tema y estar atentos a las diferentes propuestas con respecto al cementerio, porque los recorridos que se han hecho hasta ahora han sido diurnos. Porque lo que uno ve, por ejemplo, en otra parte del mundo es muchas veces nocturno. Hay recorridos nocturnos en otros países y aspiramos a realizar uno que acaso se puede llamar Lápida bajo la luna. Oh, qué bien. Así como se han hecho en otros países, recrear a través de actores personajes que estén sepultados aquí.
Y ya tenemos incluso identificados algunos personajes e incluso los parlamentos que podrían decir estos actores para un recorrido nocturno. Pero claro, el impulso que le ha dado la declaratoria va a traer iluminación. Ya el ayuntamiento ha hablado de iluminarlo para eso te iba a preguntar ahora, y, que si la asimismo seguridad. A ustedes en asimismo seguridad. O sea que una vez tengamos esos elementos ya cubiertos, podemos trabajar en un recorrido nocturno como se hace en otros países. ¿Qué ejemplos así varios podemos, para que la gente tenga la idea que no es algo extraño, ese turismo? El necroturismo, tú tienes el cementerio de Málaga en España, el cementerio de Presbítero Maestro en Lima, en Perú, el cementerio de Montparnasse, el cementerio de Père Lachaise en París, los cementerios de la Recoleta y de la Chacarita en Buenos Aires. Los dos grandes cementerios de Buenos Aires son objeto de turismo cultural. Si se hacen esos grandes países, ¿por qué no puede hacerse en Santiago? Y estos recorridos que hemos articulado a partir de levantar la historia de los personajes, de las tumbas en caso de haberla, ponen en evidencia, muestran que es una historia bastante rica. El recorrido que hasta ahora hemos articulado puede durar más de 1 hora, a través de la calle central y otros elementos periféricos, lo que queda del cementerio Cosmopolita, la tumba del Barón del Cementerio, en fin, hemos logrado un recorrido de más de 1 hora, como te digo. Incluso podría ampliarse si integramos otras tumbas, porque hay muchos personajes, hay muchas tumbas de interés, y donde mezclamos historia, arquitectura. Que usted ha ido descubriendo con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, claro. Descubrimos historia, arquitectura, en fin, muchos valores que perfectamente pueden ser explotados. Porque ahí en el pasado eran dos cementerios, o 2 partes, el Cosmopolita y el cementerio católico. Exacto. ¿Qué lo dividía? ¿La religión? ¿El tipo de religión? Lo dividía la religión porque en 1894 en Santiago muere un farmacéutico alemán que era masón y el cura de la iglesia mayor en ese momento impide el enterramiento en el cementerio católico. ¿En serio? Que era el nombre. Los masones lo toman, lo entierran en el patio de su logia y consiguen con el ayuntamiento la donación de terrenos al este del cementerio católico o del cementerio general, como se llamaba en ese momento, y a través de una campaña de recolección de fondos, reúnen fondos para construir lo que se denominó el cementerio Cosmopolita, destinado a masones, a personas no católicas. Ese cementerio lo inaugura el presidente Ulises Geró, 1897, cuando se inaugura también el Ferrocarril Central Dominicano, el Palacio Consistorial, el Parque Colón, y a partir de ese momento se comienzan a enterrar personas no católicas o masones, y persisten todavía algunas tumbas de ese cementerio Cosmopolita, entre ellas las de Samuel Mills, que fue el fundador de República Dominicana de la Iglesia Evangélica Metodista Libre. Sí. O sea, el primer evangélico en República Dominicana está ahí. Está enterrado aquí en Santiago, murió en Baní en 1913, era predicador del Evangelio, pero sus restos están aquí en Santiago. Pero ahí está Ercilia Pepín también. Ahí está Ercilia Pepín, está Rafael Estrella Ureña, el presidente de la República, Antonio Guzmán es presidente de la República, Giorgi Morel, Federico Izquierdo, pintores. Wow. No, pero solamente con eso. Ramón Emilio Peralta, músico, Rosa Esmester, educadora. Tienes a los 5 grandes comerciantes más ricos de Santiago a fines del 19. En ese tiempo. Múltiples personajes de la historia local. Historias fabulosas detrás de las tumbas. La tumba de Glass, por ejemplo, es quizás la más llamativa del siglo XIX. Tumbas del movimiento moderno, en fin, hay de todo, es una historia, es un espacio muy rico. Qué bien, qué bien. No, y lo que tú comentabas cuando hablábamos del conflicto que se dio, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, precisamente con una situación, y el hecho de que ahí se dio el caso de uno de los difuntos ahí, no sé si fue que ultrajó a una menor Sí. La verdad es que son cosas de las que he ido leyendo y me llamaron mucho la atención. Imagínate si uno lo pudiese ver también con la referencia ahí. La verdad que interesantísimo. Ahorita tú hablaste del recorrido más amplio, porque me mencionaste el cementerio. Hay un recorrido, por ejemplo, el que quiera venir a Santiago, que eso es lo que yo creo que estamos visualizando con el futuro. Y creo que ahora se está haciendo, porque te lo he oído mencionar.
por ejemplo, en la catedral, en la parte de del centro histórico, ¿cuál otro recorrido, el que venga a Santiago, se puede dar o se puede hacer? Se puede hacer perfectamente un recorrido en la catedral. Ya lo hemos hecho, la catedral y el entorno del parque. Ok. Ese recorrido en la catedral... ¿Y por qué ahí, Edwin? O sea, aparte de la catedral, ¿qué tenemos ahí? Ahí había el Parque Duarte era la antigua plaza de armas colonial de la plaza de ciudad, y tú tienes edificios representativos de la arquitectura de la ciudad, como el Palacio de la Gobernación, el Palacio que Palacio de la Consistorial. Gobernación creo que fue una cárcel en El su centro de oportunidad. recreo en su momento fue una cárcel, o sea, está en el lugar donde estuvo la cárcel colonial de la ciudad. Wow. Tienes el Palacio Consistorial, que fue la sede del ayuntamiento, que estuvo donde estuvo el ayuntamiento colonial también, el centro de recreo, y tienes la propia catedral, que desde la tercera fundación de la ciudad es el espacio religioso por excelencia, claro. del espacio No, y urbano la parte más histórica de Santiago. Claro, o sea, es el espacio más antiguo de la ciudad. Y se articuló y se ha realizado en varias ocasiones con el apoyo del arzobispado ese recorrido en la catedral, que igualmente toma más de una hora porque hay muchos elementos que ver, hay muchos elementos que describir. ¿Y hay un sendero? Bueno, hay un sendero arquitectónico, hay un city tour en el centro, en el centro histórico. Sí. Lamentablemente muchas edificaciones están en mal estado, pero desde el punto de vista arquitectónico el recorrido es igualmente interesante. Tenemos también un sendero de la restauración. Así como hay un Freedom Trail en Boston que te lleva por lugares vinculados a la independencia, en Santiago se puede hacer perfectamente ese recorrido. ¿Tienes algunos lugares? El Cerro del Castillo, el Parque de los Chachaces, el lugar donde estuvo la casa donde murió Mella, el lugar donde estuvo la casa del gobierno restaurador, la Fortaleza San Luis. Sí, que eso es un museo hermosísimo ahí. El resto del muro donde fueron fusilados los mártires de la restauración, que está en el cementerio. El lugar donde estuvo la cárcel y fueron velados en capilla ardiente esos mártires. Son pocos lugares, pero hay también una historia que se puede contar en base a esos lugares que tenemos en la ciudad. Y un sendero que todavía no se ha puesto en práctica, pero que igualmente puede ser muy interesante, acaso en Semana Santa, podría ser uno que se titula Senderos de la Fe, para articular la iglesia de San José, la iglesia de San Antonio, la catedral, la iglesia de la Altagracia y las dos grutas de Gurabo, Santa Rita y Lourdes. Ese duraría más tiempo, porque pero por la distancia, pero igualmente es un recorrido con mucha historia. Nosotros vamos a otros países a ver historia, pero no conocemos nada de aquí. Cuando tú llegas a cualquier ciudad del mundo, lo primero que tú haces es ir al centro histórico. Claro. Claro. Vas a la Plaza Mayor, a la Plaza de Armas y conoces la Catedral Antigua, tal o cual edificio, recorres el centro histórico. Es lo que haces cuando vienes a Santiago, pero esa oferta no está. Sí, es cierto. Es lo que hace falta todavía. Qué bien. Finalmente, como reflexión, lo primero de tu parte, ¿qué hecho significativo ha creado la historia en ti? Y ¿de qué manera puedes motivar a quienes nos están viendo para que protejan, amen su historia de ciudad? Bueno, estos recorridos que se realizan de manera periódica, no constante, primero lo que buscan es justamente despertar ese amor hacia lo propio, hacia lo que existe en la ciudad, el patrimonio construido, la memoria histórica de la ciudad, porque solamente en la medida en que conozcamos esa historia, nos identifiquemos con esa historia, podemos valorarla y defenderla. Es cierto. Y protegerla y darla a conocer y difundirla. Es cierto. Solo así podemos sentirnos orgullosos del espacio que habitamos. Y en el caso de la historia, pase a ti, ¿cómo ha calado en Edwin Espinal? Conocer el pasado, por qué se fue así en el pasado y por qué ese pasado se proyecta de tal o X manera en el presente. Pienso que esa es la gran lección. Edwin, gracias de verdad. Mi admiración de siempre y mi amistad que siempre ha estado. La verdad que tengo mucho respeto por ti, por la dedicación, el esmero, porque lo que has hecho por tu ciudad, por el país, es algo encomiable y te felicito. Gracias. Señores, Edwin Espinal, conozca su historia,
Así como usted paga para ir a otros países, a conocer la historia de la civilización o la Suramérica, vamos a conocer la nuestra, de nuestra ciudad, que es tan rica e importante como todas aquellas las que usted ha visitado. Vamos a la pausa.